A finales del siglo XIX, Antonio Santiago conoció a Ana Neus, bajo las circunstancias más inesperadas, en una aislada granja de olivos, en la campiña andaluza conocida como La Soledad. Durante los meses que siguieron, el frágil vínculo entre ellos enfrentó los desafíos del campo, el peso de un luto que no cedía, y la sombra de una familia que se negaba a olvidar el pasado. Antonio, un viudo que había sellado su corazón, y Ana, una mujer que huía de un escándalo injusto, encontraron en el otro un refugio que no buscaban. Su historia parecía un simple relato de segundas oportunidades, hasta que un descubrimiento inesperado, oculto en los registros de la propia finca, cambió absolutamente todo lo que creían saber el uno del otro y del lugar que llamaban hogar. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo estuviera oculta por tanto tiempo, tan cerca de todos? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la hacienda reveló un secreto capaz de poner a prueba este nuevo comienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo este relato, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó, porque a veces, la verdad más dolorosa es la única que puede liberarnos. La llegada de Ana a la Soledad no fue un acto del destino, sino el primer eslabón de una serie de consecuencias que nadie, y mucho menos Antonio, podría haber previsto. Su presencia en esa casa era una chispa en un polvorín de silencios y resentimientos, y la explosión, como descubrirían más tarde, era solo cuestión de tiempo. Para entender la magnitud de lo que sucedió, primero hay que conocer a Antonio Santiago. No era un hombre malo, pero la pena lo había convertido en una sombra de sí mismo. Desde la muerte de su esposa, Elena, 2 años atrás, había transformado la granja en su propia penitencia. Se levantaba antes de que el sol tocara las colinas y trabajaba la tierra con una furia silenciosa, buscando en el agotamiento físico un alivio que nunca llegaba. Sus manos, curtidas y agrietadas, eran el mapa de un hombre que había renunciado a la ternura. Vivía rodeado por los fantasmas de un amor que creía insustituible, y cada rincón de la casa, desde el rosal que Elena había plantado hasta el viejo sillón junto a la chimenea, era un recordatorio constante de su pérdida. La Soledad, como se llamaba la propiedad, le hacía justicia a su nombre. Era un lugar austero, de una belleza melancólica, donde el tiempo parecía haberse detenido el día en que Elena se fue. Las habitaciones de la planta superior permanecían cerradas, cubiertas con sábanas blancas como si guardaran un luto perpetuo. La única compañía de Antonio era Isabel, la anciana ama de llaves, una mujer de lealtad feroz a la memoria de la difunta señora. Isabel no solo cuidaba la casa, sino que vigilaba el dolor de Antonio, asegurándose de que ninguna influencia externa perturbara el santuario que habían construido en honor a Elena. Para ella cualquier cambio era una traición, y la llegada de una extraña sería vista como una profanación. Y entonces en una tarde de otoño, el cielo se rompió. Una tormenta torrencial, de esas que convierten los caminos de tierra en ríos de barro, azotó la región. Fue esa lluvia la que desvió a Ana Neus de su verdadero destino. Ella se dirigía a la finca vecina, la de los Montero, donde había conseguido un puesto como institutriz para los niños de la familia. Era su única oportunidad de escapar del escándalo que la perseguía en la ciudad, una mancha en su reputación que no merecía pero de la que no podía librarse. Empapada, tiritando de frío y completamente perdida, vio las luces de la Soledad, y creyendo que había llegado a su destino, golpeó la puerta en busca de refugio. El hombre que le abrió no era el señor Montero que esperaba, era Antonio Santiago, con la mirada endurecida por la desconfianza y el ceño fruncido por la interrupción. La vio allí, en su umbral, con el vestido pegado al cuerpo y el cabello chorreando agua, una figura frágil y vulnerable contra la furia de la tormenta. Su primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara. No quería extraños en su casa, no quería que nada ni nadie alterara la monótona paz de su dolor. Pero había algo en la desesperación de sus ojos, una mezcla de miedo y dignidad, que lo detuvo. Era una decencia básica, una hospitalidad forzada por las circunstancias, lo que le hizo dar un paso atrás y dejarla entrar. El interior de la casa la recibió con un silencio denso y un frío que no tenían nada que ver con la temperatura. El aire estaba cargado con el peso de lo no dicho, con el eco de una vida que ya no estaba.
Isabel apareció desde las sombras de la cocina, con una mirada tan afilada como un cuchillo. La examinó de arriba a abajo, y su hostilidad fue inmediata y palpable. Para Isabel, Ana no era una viajera necesitada, sino una amenaza. Una mujer joven, sola y, a sus ojos, de dudosa procedencia, entrando en la casa de un viudo. La tensión en esa primera noche fue casi insoportable. Un duelo silencioso entre la compasión a regañadientes de Antonio y el desprecio protector de su ama de llaves. Debido a la tormenta, que duró varios días y dejó los caminos intransitables, Ana tuvo que quedarse. No era una huésped, sino más bien una prisionera de las circunstancias. Durante el día, intentaba mantenerse fuera del camino de Antonio, explorando tímidamente las zonas permitidas de la casa o ayudando a Isabel en la cocina, a pesar de las miradas de reproche de la anciana. Por la noche, desde la pequeña habitación de invitados, escuchaba los sonidos de la granja, el crujido de la madera, el viento aullando entre los olivos, y a veces, el sonido de los pasos de Antonio en el pasillo, un hombre que parecía no encontrar descanso ni siquiera en su propio hogar. Fue durante una de esas noches que todo comenzó a cambiar. Antonio cayó enfermo, una fiebre alta provocada por trabajar bajo la lluvia incesante. Deliraba, atrapado entre el presente y los recuerdos de Elena. Isabel, a pesar de su devoción, estaba superada por la situación. Fue Ana quien, sin pedir permiso, tomó el control. Con una calma y una dedicación que sorprendieron a todos, lo cuidó durante toda la noche. Le aplicó paños fríos en la frente, le dio de beber, y le habló en susurros para calmar sus pesadillas. No lo hizo por obligación, sino por un instinto de compasión que brotaba de su propia experiencia con el sufrimiento. Cuando Antonio finalmente despertó, con la fiebre ya baja, la primera luz del alba se filtraba por la ventana. La encontró a ella, a Ana, dormida en una silla junto a su cama, con la cabeza apoyada en el borde del colchón. Por primera vez, no la vio como una intrusa o una extraña. Vio a una mujer cuya fortaleza y bondad lo habían cuidado sin pedir nada a cambio. En ese momento de vulnerabilidad, la coraza que había construido alrededor de su corazón se agrietó por primera vez en 2 años. No era gratitud lo que sentía, sino algo más profundo y desconcertante. Una conexión. Un reconocimiento silencioso de que ella, al igual que él, conocía el lenguaje del dolor. La convalecencia de Antonio trajo consigo una calma extraña y frágil a la soledad. La hostilidad inicial de Isabel se había transformado en una vigilancia silenciosa, casi respetuosa, mientras que la tensión entre Antonio y Ana dio paso a una tregua no declarada. Él la observaba desde la distancia, notando la eficiencia con la que ella se movía por la casa, su manera de traer un orden discreto al caos de su abandono. Cuando los caminos finalmente fueron transitables, Antonio, en lugar de indicarle la salida, le ofreció un trabajo temporal en la casa, justificándolo como una forma de saldar la deuda por sus cuidados. Era una excusa, una forma de retrasar una partida, que por razones que no se atrevía a analizar, ya no deseaba. Ambos entendieron, sin necesidad de palabras, que aquella convivencia forzada se estaba convirtiendo en una elección. El aislamiento de la soledad, que antes había sido el refugio de Antonio, ahora se convertía en una caja de resonancia para los prejuicios del mundo exterior. La granja estaba lo suficientemente lejos del pueblo como para mantener la privacidad, pero no tanto como para evitar que los rumores viajaran, transportados por los jornaleros y los vendedores ambulantes. La noticia de que una mujer joven y soltera vivía bajo el mismo techo que el viudo Santiago, se extendió como la pólvora. En una sociedad rural, regida por códigos de honor no escritos, y una moral estricta, tal situación era, como mínimo, indecorosa. Cada día que Ana permanecía allí, la mancha sobre la reputación de ambos crecía, y la sombra del juicio de la comunidad se cernía sobre los olivos como una niebla persistente. Para Antonio, este juicio externo era secundario frente al tribunal que había erigido dentro de su propia casa, y más concretamente en la habitación de Elena. Aquel cuarto en el ala oeste de la casa permanecía intacto, como una cápsula del tiempo sellada el día de su muerte. La puerta siempre estaba cerrada. Dentro,
El aire era denso con el aroma a lavanda de sus sábanas, y el polvo danzaba en los escasos rayos de sol que se filtraban por las persianas. Sobre el tocador, su cepillo de plata aún conservaba un par de cabellos largos y oscuros. Un chal de seda que ella solía usar en las noches frescas, seguía colgado en el respaldo de una silla. Era un mausoleo doméstico, y Antonio sentía que abrir esa puerta a una nueva vida sería profanar la memoria de la única mujer que había amado. La presión social no tardó en manifestarse de forma más directa. Una mañana, el padre Miguel, el párroco del pueblo, se presentó en la granja con el pretexto de interesarse por la salud de Antonio. Sentado en el porche con una taza de café que apenas probó, el sacerdote habló en círculos, mencionando la importancia de la decencia, el peligro de las malas lenguas y el deber de un hombre de honrar la memoria de su difunta esposa. No acusó a Antonio de nada, pero sus palabras, cuidadosamente elegidas, eran más afiladas que una daga. Antonio lo escuchó con un muro de silencio hosco, su mandíbula apretada. La visita del cura no hizo más que reforzar su aislamiento, convenciéndolo de que nadie, absolutamente nadie, podía comprender la complejidad de su dolor o la naturaleza de la situación en la que se encontraba. Isabel, por su parte, se encontraba atrapada en una dualidad desconcertante. Había sido testigo de la dedicación de Ana durante la fiebre de Antonio, y no podía negar que la joven tenía unas manos hábiles y un espíritu incansable. La casa, bajo su discreta influencia, había recuperado un atisbo de orden y calidez que se había perdido hacía mucho tiempo. Sin embargo, su lealtad a Elena era un juramento sagrado. Veía cada gesto amable de Antonio hacia Ana, cada conversación breve en el patio, como una pequeña traición. Su manera de lidiar con este conflicto interno era a través de actos pasivo-agresivos. Pulía el retrato de Elena en el salón con un fervor casi religioso justo cuando Ana pasaba, o mencionaba en voz alta lo mucho que la señora disfrutaba de las flores del jardín, precisamente mientras Ana las regaba. Ana sentía el peso de aquella casa como si las paredes estuvieran hechas de recuerdos ajenos. El fantasma de Elena estaba en todas partes, en la mirada de Isabel, en el silencio de Antonio, en las habitaciones cerradas. Se sentía como una intrusa, una prisionera de la amabilidad de un hombre que parecía estar en guerra consigo mismo. El escándalo del que había huido en la ciudad la había dejado sin opciones, y la soledad era tanto un refugio como una jaula. Intentaba hacerse invisible, cumpliendo sus tareas con una eficiencia silenciosa, hablando solo cuando era necesario. Sabía que su presencia era la causa de los murmullos en el pueblo y de la tensión en la casa. Su dignidad silenciosa era su única defensa contra un mundo que parecía decidido a juzgarla sin conocerla. Una tarde, mientras organizaba unos viejos libros de contabilidad en el despacho de Antonio, un pequeño objeto cayó de entre las páginas de un libro mayor. Era una flor de almendro prensada, frágil y casi translúcida por el paso del tiempo. Antonio, que entraba en ese momento, se quedó paralizado al verla. La recogió con una delicadeza que contrastaba con sus manos ásperas. A Elena le encantaban, murmuró, más para sí mismo que para ella. En ese instante, una ola de culpa lo golpeó con la fuerza de una marea. Levantó la vista, y a través de la ventana, vio a Ana en el jardín, quitando las malas hierbas del rosal que su esposa había plantado. La imagen de la vida nueva cuidando el legado de la vida pasada, le provocó una punzada tan profunda y confusa, que tuvo que salir de la habitación para poder respirar. La siguiente vez que Antonio fue al pueblo a por provisiones, la hostilidad ya no era un murmullo, sino un silencio acusador. Los hombres que antes lo saludaban con una palmada en la espalda ahora se limitaban a un seco asentimiento de cabeza. Las mujeres se apartaban a su paso, cuchicheando tras sus abanicos. En la tienda, el tendero lo atendió con una frialdad profesional, evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Antonio sintió las miradas en su nuca, el juicio colectivo de una comunidad que lo había condenado sin juicio. Esa experiencia, en lugar de hacerlo ceder, encendió en él una chispa de rebeldía. Regresó a la soledad, no con vergüenza, sino con una ira sorda, y una extraña sensación de que él y Ana estaban solos contra el mundo. El ambiente en la granja se volvió aún más denso tras esa visita,
Antonio se encerró más en sí mismo, sus silencios eran más largos y su mirada más sombría. Ana notó el cambio de inmediato. Comprendió, sin que él tuviera que decirle nada, que ella era la causa de su oprobio. La idea de marcharse volvió a su mente con más fuerza que nunca. ¿Qué derecho tenía ella a perturbar la vida de este hombre? A manchar su nombre en la comarca. Pero la pregunta que seguía era siempre la misma: ¿a dónde ir? Estaba sola, sin dinero, y con una reputación que la precedía. Quedarse significaba ser una carga y una fuente de conflicto. Irse significaba enfrentarse a un destino incierto y probablemente peor. Estaba atrapada entre la gratitud y la culpa. El golpe final a esa frágil estabilidad llegó una semana después, con el cartero. Traía una carta con el sello de la familia de Elena. Era de su hermano mayor, Javier, un hombre severo y tradicionalista que se consideraba el guardián del honor familiar. La carta era breve y su tono gélido. Javier hablaba de los inquietantes rumores que habían llegado a sus oídos, y le recordaba a Antonio su deber sagrado para con la memoria de su hermana. No había una amenaza explícita, pero la advertencia estaba clara entre líneas. Debía expulsar a esa mujer de su casa o atenerse a las consecuencias. La carta no era una simple opinión, era un ultimátum. La tormenta que había traído a Ana a la soledad había sido solo una llovizna comparada con la que estaba a punto de desatarse. La carta de Javier Santiago no fue una simple advertencia, fue una sentencia. Antonio la sostuvo en sus manos hasta que el papel se arrugó por la tensión de sus nudillos. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que lo separaba del resto del mundo, un muro que ahora sentía que también lo aprisionaba junto a Ana. La ira que sintió no era solo contra Javier, sino contra la memoria de Elena, o más bien, contra la versión santificada que todos, incluido él mismo, habían construido. Se sentía atrapado entre el deber hacia los muertos y una incipiente aterradora necesidad de los vivos. Su instinto era proteger a Ana, pero para hacerlo, sentía que primero debía enfrentarse al fantasma que gobernaba su casa y su corazón, y esa batalla solo podía librarse en un lugar, la habitación de Elena. Esa noche, el silencio en la soledad era distinto, cargado de una electricidad ominosa. Antonio no cenó. Se sentó en el porche, mirando la oscuridad que se tragaba los olivos, mientras el contenido de la carta ardía en su mente. Deber sagrado, honor familiar, memoria intachable. Las frases se repetían como un eco burlón. Se dio cuenta de que durante 2 años no había estado viviendo, sino administrando un museo de dolor. Y Ana, con su presencia silenciosa y su propia carga de sufrimiento, había encendido una luz en ese mausoleo, revelando el polvo y las telarañas. La idea de expulsarla, de devolver la casa a su quietud sepulcral, le provocó una náusea física. Por primera vez, la soledad que tanto había cultivado le pareció insoportable, una condena autoimpuesta que ya no estaba dispuesto a cumplir. A la mañana siguiente, tomó una decisión que sacudió los cimientos de la casa tanto literal como figuradamente. Sin decir una palabra a nadie, subió las escaleras con una determinación fría y abrió la puerta de la habitación de Elena. El chirrido de las bisagras, resecas por la falta de uso, sonó como un grito de protesta. Isabel, que lo vio desde el final del pasillo, se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos por el horror. Para ella, ese acto era el sacrilegio definitivo, el principio del fin. Intentó detenerlo, suplicando con la voz rota que no perturbara el descanso de la señora. Pero Antonio la ignoró. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí, dejando a Isabel fuera, llorando en silencio, como si estuviera presenciando una segunda muerte. El aire dentro era estancado, pesado con el aroma a lavanda seca y a tiempo detenido. La luz que se filtraba por las rendijas de las persianas dibujaba barras de polvo en la penumbra. Antonio se quedó quieto en el centro sintiendo el peso de cada objeto. El joyero sobre el tocador, el libro a medio leer en la mesita de noche, el vestido de domingo colgado en el armario. Comenzó a trabajar de forma metódica, casi febril, abriendo cajones y armarios.
No buscaba nada en particular, simplemente necesitaba romper el hechizo, desmantelar el altar. Fue entonces, en el fondo de un baúl de viaje que no se había abierto desde su luna de miel, bajo capas de mantillas y cartas de su noviazgo, que sus dedos tropezaron con algo duro y rectangular, una pequeña caja de madera de olivo, cerrada con un diminuto candado oxidado. No recordaba haberla visto nunca, no era un joyero ni una caja de costura. Movido por una curiosidad que superaba a su dolor, la llevó a la ventana para verla mejor. El candado era frágil. Con la punta de una navaja que siempre llevaba en el bolsillo lo forzó. El metal cedió con un chasquido seco. Dentro no había joyas ni dinero. Solo había un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta de seda azul y un diario de cuero gastado, sin ninguna inscripción en la portada. Las cartas no eran de un amante secreto, como una parte oscura de él temió por un instante. Eran de Elena, pero dirigidas a su hermana, misivas que, por alguna razón, nunca había enviado, y el diario era suyo. Con manos temblorosas, Antonio se sentó en el borde de la cama, la misma cama que no había tocado en 2 años, y abrió el diario. La caligrafía de Elena, tan familiar y elegante, llenaba las páginas, pero las palabras que leyó no eran las de la mujer feliz y satisfecha que él recordaba, eran las confesiones de un alma solitaria. Elena escribía sobre la inmensidad del campo, que a veces la asfixiaba, sobre su anhelo por la vida en la ciudad, que había dejado atrás por él, sobre el peso de ser la señora de la soledad, un papel que sentía que nunca llenaba del todo. No había resentimiento en sus palabras, sino una melancolía profunda y persistente, un sentimiento de no pertenencia que había ocultado tras una sonrisa perfecta. Descubrió que Elena se había sentido tan prisionera de la soledad como él se sentía ahora. Escribía sobre cómo él, en su amor por la tierra, a menudo parecía no verla a ella, a la mujer que estaba a su lado. «Amo a Antonio», decía una entrada, «pero a veces siento que su verdadero amor son estos olivos, y yo solo soy otra de sus posesiones, la más preciada, quizás, pero una posesión al fin y al cabo». La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. No había estado honrando a la mujer real, sino a una fantasía. Su luto no era solo por ella, sino por la perfección de un matrimonio que, en realidad, había tenido sus propias fisuras silenciosas, sus propias penas secretas. Su culpa se transformó en un nuevo tipo de dolor, el del arrepentimiento por lo que no había visto. Mientras leía, el sol se movía en el cielo, y las barras de luz se desplazaban por la habitación, iluminando rincones olvidados. Levantó la vista del diario, con los ojos nublados por las lágrimas, y miró por la ventana. Abajo, en el patio, Ana estaba tendiendo la ropa, moviéndose con una gracia sencilla y eficiente. El viento jugaba con su falda y su cabello, y por un instante, pareció la única cosa viva y real en todo ese paisaje de recuerdos. Vio en ella no un reemplazo de Elena, sino un eco de su soledad. Ana también era una mujer desplazada, juzgada, anhelando un lugar al que pertenecer. En ese momento, el fantasma de Elena no se desvaneció sino que se transformó. Dejó de ser una santa en un altar para convertirse en una mujer de carne y hueso, con sus propias tristezas y anhelos, una mujer que, quizás, habría entendido a Ana. Antonio cerró el diario, y lo guardó de nuevo en la caja. Dejó la habitación tal como estaba, pero algo fundamental había cambiado. Dejó la puerta abierta. El aire fresco del pasillo comenzó a circular, disipando el aroma a encierro. Bajó las escaleras lentamente, como un hombre que despierta de un largo sueño. Isabel lo vio pasar, pero no se atrevió a decir nada. La expresión en el rostro de Antonio ya no era de ira ni de dolor atormentado. Era de una calma extraña y lúcida. Salió al patio, donde el sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada. Ana, al verlo acercarse, se detuvo, esperando una orden, una reprimenda, quizás la noticia de que debía marcharse. Pero Antonio no dijo nada de eso. Se detuvo a unos pasos de ella y simplemente la miró, pero esta vez la miró de verdad, sin el filtro del luto. Vio el cansancio en sus ojos, la fuerza en sus manos, la dignidad en su postura. Vio a una mujer que, como él, había aprendido a sobrevivir en silencio,
El rosal de la entrada se está muriendo, dijo él, con la voz ronca por la falta de uso. Elena lo plantó, pero creo que necesita unas manos diferentes para volver a florecer. No era una disculpa ni una declaración. Pero Ana entendió todo lo que no se dijo. Entendió que él ya no la veía como una intrusa en el jardín de otra, sino como alguien que podría, quizás, ayudar a que las cosas volvieran a crecer. El descubrimiento de Antonio en la habitación de Elena no fue un evento explosivo que se compartiera con el mundo, sino una implosión silenciosa que reconfiguró su universo interior. No le contó a Ana lo que había leído. El diario de su esposa era un secreto que le pertenecía a él y a la memoria de ella, un último acto de intimidad. Sin embargo, el conocimiento de esa verdad oculta cambió por completo su comportamiento. La coraza de viudo perpetuo se resquebrajó, y en su lugar apareció un hombre más reflexivo, casi vulnerable. Empezó a hablar con Ana no solo de las tareas de la finca, sino de cosas triviales, del tiempo, de una cosecha pasada, de un recuerdo de su infancia. Pequeños fragmentos de sí mismo que había mantenido bajo llave durante años. Esta nueva dinámica no pasó desapercibida para Isabel. La anciana ama de llaves observaba con una mezcla de recelo y confusión. El hecho de que Antonio hubiera dejado la puerta de la habitación de Elena abierta era, para ella, una señal alarmante. Cada mañana al pasar, miraba hacia el interior, esperando encontrar el cuarto desmantelado, pero todo seguía en su sitio. Sin embargo, el aire que salía de allí ya no era el de un santuario, sino el de una habitación vacía. Isabel sentía que había perdido a su aliado en el duelo. La memoria de Elena ya no era un arma que podía esgrimir para mantener a la intrusa a raya. Se había convertido en un fantasma más dócil, menos presente, y eso la aterrorizaba. Los días en la soledad adquirieron un nuevo ritmo, más suave y menos opresivo. Antonio comenzó a invitar a Ana a caminar con él por los olivares al atardecer, bajo el pretexto de inspeccionar los árboles. Durante esos paseos el silencio entre ellos dejó de ser tenso para volverse cómodo. Hablaban poco, pero se comunicaban en el lenguaje compartido de quienes conocen la tierra. Él enseñó a distinguir las diferentes variedades de aceituna, a leer las nubes para predecir la lluvia. Ella, a su vez, le hablaba de los libros que había leído, de los lugares que soñaba conocer. Eran dos mundos distintos que empezaban a encontrar un terreno común en la belleza austera de la campiña andaluza. Una tarde, mientras reparaban una vieja cerca en los límites de la propiedad, Antonio se cortó la mano con un alambre oxidado. No fue una herida grave, pero la sangre brotó con rapidez. Sin dudarlo un segundo, Ana rasgó un trozo de su delantal, y le vendó la mano con una firmeza y una delicadeza que lo sorprendieron. Sus dedos rozaron la piel áspera de él, y un calor inesperado recorrió el brazo de Antonio. Se quedaron mirándose por un instante, más cerca de lo que nunca habían estado. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de gratitud, sorpresa, y algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fue un momento fugaz, roto por el balido de una oveja lejana, pero dejó una marca indeleble en ambos. A medida que el vínculo entre ellos se fortalecía, la presión del exterior no disminuía. La carta de Javier seguía sin respuesta, pendiendo sobre ellos como una espada. Antonio sabía que no podía ignorarla para siempre, que tarde o temprano tendría que enfrentarse al hermano de Elena, y a todo lo que representaba, pero por primera vez en 2 años, no se sentía solo en esa lucha. La presencia de Ana, su fortaleza silenciosa, le daba un coraje que no sabía que poseía. La idea de defenderla ya no era solo un deber impuesto por la hospitalidad, sino un deseo genuino de proteger algo valioso que estaba naciendo entre las ruinas de su vida anterior. La transformación de Antonio se hizo evidente incluso para los jornaleros. El hombre huraño y taciturno que solo daba órdenes con monosílabos, empezó a mostrar destellos de su antiguo yo. Se detenía a charlar con ellos sobre la cosecha, preguntaba por sus familias e incluso esbozaba una sonrisa de vez en cuando. Los hombres al principio se miraban entre sí con extrañeza, pero pronto los murmullos de desaprobación fueron reemplazados por un respeto cauteloso. Veían que la presencia de la forastera no había destruido al patrón, como temían los chismosos del pueblo, sino que, de alguna manera inexplicable, lo estaba reconstruyendo.
La soledad, poco a poco, empezaba a hacerle menos justicia a su nombre. El punto de inflexión llegó durante la vendimia. Era una época de trabajo arduo y comunitario, en la que todos en la finca, desde el patrón hasta el más joven de los mozos, trabajaban codo con codo bajo el sol. Ana, en lugar de quedarse en la casa, insistió en ayudar. Se ató un pañuelo en la cabeza y se unió a las otras mujeres en la recolección de la uva, sus manos moviéndose con una rapidez y una destreza que sorprendieron a todos. No era la señorita delicada que algunos imaginaban, era una mujer trabajadora, sin miedo a mancharse las manos de tierra y mosto. Antonio la observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y admiración que le resultaba cada vez más difícil de ocultar. Al final de una de esas largas jornadas, cuando el cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, la costumbre era celebrar con una pequeña fiesta en el patio de la hacienda. Se asaban castañas, se bebía el primer vino joven, y uno de los jornaleros tocaba viejas canciones con una guitarra desafinada. Antonio siempre se había mantenido al margen de estas celebraciones, encerrado en su despacho con sus libros de cuentas y sus fantasmas. Pero esa noche fue diferente. Salió al patio y se sentó en un banco de piedra, aceptando un vaso de vino que le ofrecieron. Sus ojos buscaron a Ana entre la gente. La encontró sentada con las otras mujeres, riendo de una broma, su rostro iluminado por la luz del fuego. Y en ese momento, sintió una punzada de felicidad tan pura y tan intensa que casi le dolió. La mañana siguiente a la fiesta de la vendimia, la soledad amaneció envuelta en una calma que no era silencio, sino paz. El eco de la música y las risas parecía haberse impregnado en las paredes de adobe, ahuyentando a los fantasmas que por tanto tiempo habían rondado los pasillos. Antonio se despertó sintiendo un peso en el pecho, pero por primera vez en 2 años, no era el peso del duelo, sino el de una felicidad tan extraña y frágil, que temía que pudiera romperse con solo respirarla. Había visto a Ana reír, una risa genuina y sin reservas, y esa imagen había desarmado las últimas defensas de su corazón. Se dio cuenta de que no solo la admiraba o la respetaba, estaba empezando a sentir por ella algo que lo aterraba y lo llenaba de vida a partes iguales, una emoción que creía enterrada para siempre junto a Elena. Ana, por su parte, sintió un tímido brote de esperanza. La noche anterior, bajo la luz del fuego, no se había sentido como una extraña ni como una empleada, sino como parte de algo. La mirada que Antonio le había dedicado desde el otro lado del patio, no era la de un patrón, sino la de un hombre que la veía, que realmente la veía. Sin embargo, la cautela seguía siendo su compañera más fiel. Sabía que un momento de alegría no borraba 2 años de luto, ni el juicio de toda una comarca. El camino que se abría ante ellos era incierto y lleno de espinas, y ella, que ya había sido herida por ellas, dudaba en dar el primer paso. Temía que aquella incipiente felicidad fuera solo un espejismo en el desierto de su soledad, hermoso pero inalcanzable. Isabel fue la primera en notar el cambio. La atmósfera en el desayuno era diferente. Ya no había una tensión cortante, sino una conciencia mutua, una especie de danza silenciosa en la que Antonio y Ana evitaban mirarse directamente, como si temieran que sus ojos revelaran demasiado. La anciana sirvió el café con sus movimientos de siempre, pero su mente era un torbellino. La lealtad a la memoria de Elena luchaba contra la evidencia de que Antonio estaba volviendo a la vida. Vio cómo él le pasaba el pan a Ana, un gesto trivial, pero sus manos se rozaron durante una fracción de segundo, y la corriente que pasó entre ellos fue tan visible que Isabel tuvo que apartar la vista. Comprendió entonces que su vigilia había terminado. Ya no era la guardiana de un santuario, sino la testigo de un nuevo comienzo. Ese mismo día, Antonio buscó a Ana con un pretexto. Le dijo que quería mostrarle los olivos más antiguos de la finca, aquellos que su abuelo había plantado. Caminaron en silencio por los senderos de tierra, con el sol de la mañana filtrándose entre las hojas plateadas. No era una inspección, sino una peregrinación. Se detuvo frente a un olivo de tronco retorcido y grueso como el cuerpo de un gigante dormido. «Este árbol ha visto nacer y morir a 3 generaciones de mi familia», dijo él, con la voz baja. «Sabe lo que es la pérdida y lo que es la resistencia». Luego, se volvió hacia ella y, con una seriedad que le encogió el corazón, añadió:
La soledad ha sido una tumba durante demasiado tiempo, Ana. Gracias a ti, está empezando a parecer un hogar de nuevo. Las palabras de Antonio, directas y cargadas de una sinceridad abrumadora, derribaron las últimas defensas de Ana. Se atrevió a confesarle una parte de su propio dolor, no los detalles del escándalo, sino el sentimiento de desarraigo que la había acompañado toda su vida. Le habló de su infancia en un orfanato, de cómo siempre había anhelado un lugar al que pertenecer, un lugar donde no fuera juzgada por su origen. Antonio la escuchó sin interrumpir, su mirada fija en ella, llena de una empatía que iba más allá de la compasión. Vio en ella no a una mujer caída sino a una superviviente, una luchadora forjada en la adversidad. En el silencio del olivar, dos almas solitarias se reconocieron, encontrando en las cicatrices del otro el reflejo de las propias. El vínculo que se forjó en ese momento trascendió la atracción o la gratitud, se convirtió en una alianza, un pacto no verbal, de protección mutua. Sin embargo, esta nueva intimidad trajo consigo sus propias complicaciones. La conciencia de sus sentimientos hacía que cada roce accidental, cada mirada prolongada, estuviera cargada de una tensión casi insoportable. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el lagar, limpiando las prensas para la molienda de la aceituna, sus manos se encontraron al alcanzar la misma herramienta. Se quedaron inmóviles por un segundo, el mundo reducido a ese punto de contacto. Antonio sintió el impulso de entrelazar sus dedos con los de ella, de cerrar la distancia que los separaba, pero el rostro de Elena apareció en su memoria, no como un reproche, sino como un recordatorio de la complejidad de su corazón. Ambos retiraron las manos al mismo tiempo, con el corazón latiendo desbocado. La vida en la finca, sin embargo, no se detenía por las tormentas emocionales. Un problema práctico vino a anclar sus sentimientos a la realidad. Una de las vigas principales del granero, debilitada por años de humedad, amenazaba con ceder, poniendo en peligro la cosecha almacenada. Antonio, fiel a su costumbre de cargar con todo el peso sobre sus hombros, intentó solucionar el problema solo, con la ayuda de un par de jornaleros. Pero la tarea era más compleja de lo que parecía. Tras una mañana de esfuerzos infructuosos, la frustración se apoderó de él. Se sentó en un fardo de paja, con la cabeza entre las manos, sintiéndose tan impotente como el día en que la enfermedad se llevó a Elena. Era el mismo sentimiento de luchar contra algo más grande y más fuerte que él. Ana lo había estado observando desde la distancia. En lugar de ofrecerle palabras de consuelo, se acercó con un trozo de carbón y una tabla de madera. Con trazos rápidos y seguros, dibujó un sistema de poleas y contrapesos, una solución de ingeniería simple pero ingeniosa, que había visto en un libro de arquitectura. Mi padre era carpintero, dijo en voz baja, como disculpándose por su atrevimiento. Me enseñó que a veces la fuerza no es la respuesta, sino el ingenio. Antonio levantó la vista y miró el dibujo. Era brillante. Por primera vez, no vio a Ana como la mujer a la que debía proteger, sino como una igual, una compañera cuya inteligencia y perspectiva complementaban las suyas. La admiración que sintió en ese momento fue un sentimiento limpio, despojado de culpa. Trabajaron juntos el resto del día, siguiendo el plan de Ana. Ella dirigía con una calma y una claridad que infundían confianza en los hombres, mientras Antonio aportaba su fuerza y su conocimiento de los materiales. Al atardecer, la viga estaba asegurada, más sólida que nunca. Los jornaleros los miraban con un nuevo respeto. Ya no eran el patrón y la forastera, sino un equipo. Mientras recogían las herramientas cubiertos de polvo y sudor, sus miradas se cruzaron. Había un orgullo compartido en sus ojos, la satisfacción de haber construido algo juntos. Ese granero reparado se convirtió en un símbolo de su relación, una estructura dañada por el pasado que, con la combinación de fuerza e ingenio, de dolor y esperanza, estaban empezando a reconstruir. Pero el mundo exterior no tardaría en recordarle su fragilidad. Unos días después, el vendedor ambulante que pasaba por la comarca una vez al mes, trajo consigo, además de telas y especias, un fajo de periódicos viejos de la capital. Mientras Isabel desenvolvía un paquete, un titular llamó la atención de Ana. No era sobre ella,
pero mencionaba de pasada el apellido de la familia implicada en el escándalo que la había obligado a huir. El color desapareció de su rostro, y un frío glacial la recorrió. El pasado, que había logrado mantener a raya, volvía a llamar a su puerta, recordándole que no importaba lo lejos que corriera, la mancha de la infamia siempre estaría a un paso detrás de ella. Antonio la encontró más tarde, sentada en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Estaba pálida, y temblaba ligeramente aunque la tarde era cálida. No le preguntó qué ocurría. Se sentó a su lado, en silencio, ofreciéndole su presencia como un ancla en medio de la tormenta que sabía que se estaba desatando en su interior. Permanecieron así durante un largo rato, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, pintando el cielo de colores melancólicos. El silencio entre ellos no era vacío, sino que estaba lleno de todo lo que no necesitaban decir. Él no necesitaba conocer los detalles de su pasado para entender su dolor. Finalmente fue él quien rompió el silencio. Su voz era grave y firme. «No me importa lo que digan esos papeles, Ana», dijo, sin mirarla, manteniendo la vista al frente. «No me importa lo que hiciste o lo que dicen que hiciste. La mujer que yo conozco es la que me cuidó cuando estaba enfermo, la que salvó mi cosecha y la que tiene más coraje que cualquier persona que haya conocido. Eso es lo único que importa. Aquí, en la soledad, tu pasado no tiene poder». Cada palabra era un bálsamo para el alma herida de Ana. En ese momento, comprendió que el refugio que había encontrado en esa casa no era solo físico. Antonio le estaba ofreciendo un santuario para su corazón. Isabel, desde la ventana de la cocina, fue testigo de la escena. Vio la vulnerabilidad de Ana y la solidez protectora de Antonio, y en ese instante, la última de sus resistencias se desmoronó. La lealtad a Elena no podía estar reñida con la compasión. Más tarde esa noche, cuando Ana se retiraba a su habitación, Isabel la detuvo en el pasillo. Sostenía una taza de tila caliente en sus manos temblorosas. «Para que duerma mejor, señorita», murmuró, sin atreverse a mirarla a los ojos. Era la primera vez que la llamaba señorita. No era un gesto de amistad, pero sí de aceptación. Una tregua declarada en la guerra silenciosa que se había librado entre las dos mujeres desde el primer día. Las palabras de Isabel, aunque pocas, continuaron el trabajo de sanación que Antonio había comenzado. «La señora Elena era una buena mujer», dijo la anciana, con la voz quebrada por la emoción contenida. «Pero esta casa ha llorado demasiado tiempo. Ya es hora de que vuelva a escuchar risas». Con esa confesión, Isabel no solo le dio a Ana su bendición, sino que también se liberó a sí misma de la carga de ser la guardiana de un mausoleo. Le estaba dando permiso a la vida para que volviera a entrar por las puertas de la soledad. Para Ana, esas palabras fueron la llave que finalmente le permitió sentirse en casa, no como una usurpadora, sino como una invitada bienvenida por los vivos y quizás, también por los muertos. Con la paz restaurada dentro de los muros de la finca, solo quedaba un frente de batalla, el mundo exterior, encarnado en la carta sin respuesta de Javier, el hermano de Elena. Antonio sabía que no podía posponer más la confrontación. Su silencio estaba siendo interpretado como un acto de desafío, y pronto la presión se volvería insostenible. Necesitaba dar una respuesta, no solo para proteger a Ana, sino para reclamar su propia vida. Se encerró en su despacho, con la carta de Javier sobre la mesa, su tono acusador envenenando el aire. Por un momento, el viejo Antonio, el hombre gobernado por el deber y la culpa, sintió la tentación de ceder, de sacrificar su incipiente felicidad por la paz familiar. Fue entonces cuando recordó la caja de madera de olivo, la abrió de nuevo, y esta vez, se centró en las cartas que Elena nunca había enviado a su hermana. Desató la cinta de seda azul y comenzó a leer. Encontró pasajes llenos de una profunda lucidez sobre su propio matrimonio. «Antonio me ama, de eso no tengo duda», escribía Elena en una de ellas. «Pero su amor es como esta tierra, sólido, profundo pero silencioso. A veces me pregunto si, el día que yo falte, sabrá cómo seguir viviendo, o si se enterrará en vida junto a mí. Mi mayor miedo no es morir, sino que mi muerte se convierta en su condena». La caligrafía de su esposa, desde más allá de la tumba,
le estaba dando la absolución que tanto necesitaba. Con las palabras de Elena resonando en su mente, Antonio sintió que una fuerza nueva y tranquila se apoderaba de él. La culpa se disolvió, reemplazada por un sentido de propósito. Elena no querría que él viviera así. Ella, que se había sentido atrapada en la soledad, no desearía esa misma prisión para él. Su deber no era con la memoria de su dolor, sino con la memoria de su amor, un amor que en su esencia solo podría haber deseado su felicidad. El fantasma que lo había atormentado durante 2 años se transformó finalmente en un recuerdo amable, un ángel guardián que, en lugar de encadenarlo al pasado, le señalaba el camino hacia el futuro. Tomó una hoja de papel en blanco y una pluma. Su mano no temblaba. La respuesta que escribió a Javier no era una disculpa ni una justificación. Era una declaración de principios. Con palabras sencillas y firmes, informó a su cuñado de que Ana Neus era una mujer honorable, que estaba bajo su protección, y que permanecería en la soledad todo el tiempo que ella deseara. No mencionó sus sentimientos, pues no le debía explicaciones a nadie. Concluyó la carta afirmando que su manera de honrar a Elena sería volviendo a vivir, y no muriendo lentamente en el recuerdo. Firmó con su nombre completo, un acto que sellaba su decisión ante el mundo. Dobló el papel, lo metió en un sobre y lo cerró con lacre. La suerte estaba echada. La batalla por la soledad estaba a punto de comenzar. La carta de Antonio, una declaración de independencia tan sobria como desafiante, fue recibida por Javier Santiago no como una respuesta, sino como una afrenta. La mecha había sido encendida. Una semana después, en una tarde plomiza en la que el aire predecía una nueva tormenta, un carruaje oscuro y elegante, tirado por 2 caballos negros, apareció en el camino polvoriento que conducía a la soledad. El vehículo era una mancha de luto y formalidad en medio de la rústica sencillez del campo. Se detuvo bruscamente en el patio principal, levantando una nube de polvo que pareció asfixiar la paz del lugar. De él descendió un hombre alto, vestido con un rigor que no pertenecía a ese mundo. Era Javier, el hermano de Elena, y su rostro era una máscara de furia contenida y juicio implacable. No venía a dialogar, venía a ejecutar una sentencia. Antonio y Ana estaban en el porche, reparando una red de pesca que usaban para proteger los viñedos de los pájaros. Era una tarea doméstica, tranquila, y en su cercanía había una comodidad que se había vuelto natural. Al ver el carruaje, Antonio se puso de pie lentamente, su cuerpo tensándose como una cuerda a punto de romperse. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconoció en la figura del recién llegado la encarnación de todas las amenazas que habían estado acechando en las sombras. Javier los ignoró al principio, su mirada recorriendo la fachada de la casa como si buscara grietas en la memoria de su hermana. Luego, sus ojos se posaron en Antonio, y la temperatura del patio pareció descender varios grados. «He venido a poner fin a esta farsa», dijo, su voz cortante como el cristal roto. No se dignó a mirar a Ana, tratándola como si fuera invisible, una mancha en el paisaje que debía ser borrada. La confrontación que siguió fue un duelo de voluntades librado bajo la mirada silenciosa de los jornaleros, que habían detenido su trabajo, y de Isabel, que observaba desde el umbral de la puerta, con el rosario apretado en sus manos. Javier no gritó. Su ira era fría, metódica y cruel. Acusó a Antonio de profanar la memoria de Elena, de manchar el nombre de la familia al albergar a una aventurera de reputación dudosa, bajo el mismo techo donde su santa esposa había vivido y muerto. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para despertar la culpa que por tanto tiempo había gobernado la vida de Antonio. Se dirigió a él, pero sus insultos velados iban dirigidos a Ana, quien permanecía inmóvil a su lado, pálida pero con la cabeza alta, soportando el ataque con una dignidad que enfurecía aún más a su acusador. Ana sentía el peso de la humillación como un manto de plomo. Era la misma escena que había vivido en la ciudad, el mismo juicio público, las mismas miradas acusadoras. Su primer instinto fue huir, desaparecer, quitarle a Antonio ese problema de encima. Pero entonces sintió la mano de él, buscando la suya. Un contacto breve pero firme, un ancla en medio de la tempestad. Antonio no la miró, mantuvo sus ojos fijos en Javier,
pero ese simple gesto lo decía todo. No estás sola. Estoy aquí. Para Ana, ese contacto fue más elocuente que cualquier discurso. Le dio la fuerza para quedarse, para enfrentar la tormenta de pie, al lado del hombre que, en un giro inesperado del destino, se había convertido en su único defensor. Antonio dejó que Javier agotara su primer torrente de veneno, escuchó en silencio, su rostro impasible, pero por dentro se libraba una batalla feroz. Una parte de él, la parte que había pasado 2 años flagelándose con el recuerdo de Elena, se sentía herida por las acusaciones. Pero otra parte, la que había sido despertada por la presencia de Ana y fortalecida por las palabras del diario, se negaba a doblegarse. Cuando Javier finalmente hizo una pausa para tomar aire, esperando una capitulación, Antonio habló. Su voz no era la de un hombre culpable, sino la de un hombre que ha encontrado su verdad. Elena está muerta, Javier, dijo, y la simpleza de esa frase resonó en el patio con la fuerza de un trueno. Y ninguna de tus palabras la traerá de vuelta. Pero yo estoy vivo. Y esta mujer me ha recordado cómo se siente estarlo. La respuesta dejó a Javier momentáneamente sin palabras, no esperaba resistencia, sino remordimiento. Recuperándose, redobló su ataque, esta vez con más saña. ¿Y crees que la honras reemplazándola con la primera mujer que llama a tu puerta? ¿Una mujer sin nombre, sin familia, cuyo pasado es un misterio conveniente? Se volvió hacia Ana por primera vez, su desprecio era una bofetada. ¿Qué le has ofrecido a este hombre, mujer, para que olvide tan rápido sus votos y su decencia? La pregunta era una insinuación vil, diseñada para avergonzarla y destruirla. Pero antes de que Ana pudiera sentir el impacto completo de la injuria, Antonio dio un paso adelante, interponiéndose físicamente entre ella y Javier. Su cuerpo era un escudo, su mirada, fuego. ¡Basta!, rugió Antonio, y su voz por primera vez en años recuperó la autoridad del patrón de la soledad. El grito hizo que hasta los caballos del carruaje se encabritaran. No te atrevas a hablarle así, no en mi casa. Se acercó a Javier hasta que estuvieron cara a cara, la tensión entre ellos era una fuerza física. Hablas de honor, pero no sabes nada de él. Hablas de la memoria de Elena, pero la has convertido en una estatua de mármol fría e intocable. ¿Quieres saber a quién deshonro? Me deshonro a mí mismo cada día que permití que el dolor me convirtiera en un muerto en vida. Eso es lo que ella nunca habría querido. La confesión salió de lo más profundo de su ser, un torrente de dolor, ira y liberación que había estado represado durante demasiado tiempo. El desahogo de Antonio fue total, un cataclismo emocional que arrasó con 2 años de silencio. Pasé 2 años en esta casa, Javier, hablando con un fantasma. Cada comida, cada atardecer, cada noche. La soledad no era un hogar, era una tumba que yo mismo cavé. Y todos ustedes, con sus condolencias y sus recordatorios de mí, deber sagrado, no hacían más que echarme tierra encima. Se pasó una mano por el cabello, su cuerpo temblando por la intensidad de sus emociones. Creía que honrarla era morir con ella. Pero me equivoqué. El verdadero honor era aprender a vivir de nuevo. Y eso, dijo girándose para mirar a Ana con una devoción que silenció a todos. Eso me lo enseñó ella. Ana lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una gratitud tan inmensa que le cortaba la respiración. Nunca nadie la había defendido de esa manera, nunca nadie la había visto con tanta claridad, no como un problema o un escándalo, sino como una salvación. Antonio continuó, su voz ahora más calmada pero no menos intensa, dirigida a Javier pero destinada a que todo el mundo la escuchara. Ana Neus llegó a mi puerta por accidente, empapada y perdida. Pero se quedó por elección. Cuidó de mí cuando la fiebre casi me mata. Trabajó esta tierra con sus propias manos. Me devolvió la esperanza cuando yo ya no creía en ella. Si eso es un deshonor para ti, entonces bendito sea el deshonor. Javier, pálido de rabia, intentó un último ataque. Estás ciego, es una embustera que se ha aprovechado de tu pena. Pero sus palabras ya no tenían fuerza. Habían perdido su veneno frente a la verdad desnuda de Antonio. No, Javier. El ciego era yo, replicó Antonio con una calma devastadora.
Estaba ciego por el dolor, ciego por la culpa, ciego por la idea de que mi vida había terminado con la de ella. Ana me devolvió la vista. Entonces, hizo algo que selló su destino, y el de todos los presentes. Tomó la mano de Ana, no de forma protectora, sino como un igual, entrelazando sus dedos con los de ella frente a su cuñado y al mundo entero. Esta mujer no es una intrusa en mi casa, declaró Antonio, su voz resonando con una finalidad inquebrantable. Pronto será su señora. Me casaré con Ana Neus, no para reemplazar a nadie, sino para empezar de nuevo. Porque ella es mi futuro, así como Elena fue mi pasado. Y honraré a ambas viviendo plenamente. La declaración cayó como una bomba en el silencio del patio. Isabel se llevó una mano al pecho, ahogando un sollozo que era una mezcla de sorpresa y alivio. Los jornaleros se miraron unos a otros, atónitos. Y Ana, sintiendo el calor de la mano de Antonio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, no por miedo, sino porque por primera vez en su vida, alguien la estaba eligiendo, incondicionalmente. Javier Santiago quedó derrotado. No había argumento contra una verdad tan visceral. Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio y odio. Has perdido el juicio, siseó. Has deshonrado a mi hermana y a nuestro apellido. A partir de hoy, para mí, estás tan muerto como ella. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, subió al carruaje, y le gritó al cochero que se marchara. El carruaje partió con la misma brusquedad con la que había llegado, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de las emociones que acababan de ser desatadas. El polvo volvió a sentarse, pero nada en la soledad volvería a ser como antes. En el patio, el tiempo pareció detenerse. Antonio y Ana permanecieron de pie, con las manos entrelazadas, como los únicos supervivientes de una gran batalla. Él estaba sin aliento, agotado por el esfuerzo de haber arrancado su verdad desde las entrañas. Ella lo miraba, y las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de humillación, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Era la gratitud de ser salvada, el asombro de ser amada, y la abrumadora certeza de haber encontrado por fin un hogar. No en la finca, no en la casa, sino en la mano de aquel hombre que había luchado por ella. Isabel fue la primera en moverse. Se acercó a ellos lentamente, su rostro surcado por las arrugas y las lágrimas. No dijo nada. Simplemente tomó la otra mano de Ana y la apretó con una fuerza sorprendente, una bendición silenciosa que valía más que 1000 palabras. Luego miró a Antonio, y en sus ojos había un orgullo inmenso, el orgullo de ver al hombre que había criado como a un hijo resurgir de sus propias cenizas. El hechizo se rompió. Los jornaleros, uno a uno, reanudaron sus tareas, pero sus movimientos eran más respetuosos, sus miradas ya no eran de curiosidad, sino de admiración. Habían sido testigos no de un escándalo, sino de un acto de extraordinario coraje. Cuando finalmente se quedaron solos, Antonio se volvió hacia Ana. Su rostro, despojado de toda ira, mostraba una vulnerabilidad que lo hacía parecer más joven. Había una pregunta en sus ojos, un temor a que su declaración la hubiera asustado, a que la hubiera arrastrado a una guerra que no era suya. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Ana no pudo hablar. En lugar de responder, levantó su mano libre, y con la yema de los dedos, trazó suavemente la línea de su mandíbula, un gesto de una ternura infinita. Era su respuesta, su aceptación, su promesa. En ese toque, todas las palabras que no se habían dicho, encontraron su voz. Él cerró los ojos, apoyando su mejilla en la mano de ella, como un viajero exhausto que finalmente llega a casa. El peso de 2 años de luto, de culpa y de soledad, se desprendió de sus hombros. No sabía qué les depararía el futuro, qué nuevas batallas tendrían que librar contra el juicio del mundo, pero en ese momento, con la mano de Ana en su rostro, y el sol de la tarde bañando el patio de la soledad, supo con una certeza absoluta que, por primera vez desde la muerte de Elena, no estaba solo. El amor no había llegado para borrar el pasado, sino para darle un nuevo significado. La propuesta de matrimonio de Antonio, nacida en el fragor de la batalla, no fue un impulso,
sino la verbalización de una verdad que había estado creciendo en su corazón. Sin embargo, en el silencio que siguió a la partida de Javier, ambos comprendieron que esa declaración pública no era el final de su viaje, sino el comienzo de uno mucho más complejo. Ahora debían construir un futuro sobre los cimientos de un pasado doloroso y un presente tumultuoso. La decisión había sido tomada, pero el camino para hacerla realidad estaba lleno de incertidumbres. Esa noche, cenaron en un silencio que ya no era tenso sino reflexivo. Isabel había preparado sus mejores platos, un festín silencioso para celebrar la victoria. Después de la cena, Antonio llevó a Ana al despacho. Sobre la mesa, junto a la carta ahora inútil de Javier, estaba la pequeña caja de madera de olivo. Él la abrió y le mostró el diario y las cartas de Elena. No le pidió que las leyera, pero le contó lo que había descubierto: la soledad de su esposa, su anhelo insatisfecho, su temor de que él se convirtiera en un prisionero de su memoria. Le confesó que no era el recuerdo de Elena lo que lo había mantenido cautivo, sino su propia interpretación errónea de ese recuerdo. «No te estoy ofreciendo un corazón nuevo, Ana», le dijo con una honestidad desgarradora, «sino uno que ha sido reparado. Tiene cicatrices, y siempre habrá un rincón que le pertenecerá a ella, pero el resto, todo lo que ha vuelto a aprender a sentir, es tuyo si lo quieres». Ana escuchó, y su corazón se llenó de una compasión tan profunda como su amor. Comprendió que el fantasma de Elena no era su rival, sino su aliada. Era la memoria de la primera esposa la que, en última instancia, le había dado a Antonio el permiso para volver a amar. «Yo tampoco tengo un corazón nuevo, Antonio», respondió ella en voz baja. «El mío también tiene sus cicatrices. Quizás dos corazones remendados puedan encajar mejor que dos corazones intactos». Y en esa aceptación mutua de sus imperfecciones, sellaron su compromiso de una manera mucho más profunda que cualquier ceremonia pública. La boda de Antonio y Ana no fue una celebración, sino un acto de afirmación. Tuvo lugar una mañana de martes sin campanas ni invitados, en la pequeña sacristía de la iglesia del pueblo. El padre Miguel, atrapado entre su deber eclesiástico y la presión de los notables de la comarca, ofició una ceremonia breve y despojada de toda pompa. Los únicos testigos fueron Isabel, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas de una emoción indescifrable, y dos de los jornaleros más antiguos y leales de la finca, hombres de pocas palabras cuya presencia era un juramento de fidelidad. Mientras intercambiaban los votos, con unas sencillas alianzas de oro que Antonio había comprado en secreto, no se prometieron una felicidad de cuento, sino algo mucho más real. Apoyo, respeto y la valentía de construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo, contra viento y marea. Era un pacto forjado en la adversidad, y por eso mismo indestructible. El regreso a la soledad como marido y mujer fue extrañamente solemne. La casa los recibió con el mismo silencio de siempre, pero ahora era un silencio expectante, no opresivo. Esa primera noche, Antonio no llevó a Ana a su propia habitación, sino que la condujo a la de Elena. Estaba tal como la habían dejado, limpia y aireada, pero seguía siendo un espacio impregnado de otra vida. «No quiero que vivas a la sombra de nadie, Ana», dijo él, su voz cargada de una vulnerabilidad que ella nunca le había oído. «Esta casa tiene que ser tuya también. Mañana empezaremos a cambiarla, juntos». No durmieron en esa habitación. Pasaron la noche en dos de las habitaciones de invitados, una decisión que hablaba de un respeto profundo por el pasado, y de la paciencia para construir su futuro sin prisas, sin borrar las huellas de quienes habían caminado antes por esos pasillos. Al día siguiente, comenzó la verdadera transformación de la soledad. No fue una purga, sino una reordenación amorosa. Empezaron por la habitación de Elena. Con un cuidado exquisito, guardaron sus vestidos en baúles con lavanda, envolvieron sus objetos personales en papel de seda, y los almacenaron en el desván. No era un destierro, sino un acto de dar descanso. El retrato al óleo de Elena, que había presidido el salón como un juez silencioso, fue trasladado al despacho de Antonio. «Aquí es donde debe estar», dijo él, «como un recuerdo querido, no como una guardiana». En su lugar, colgaron un espejo con un marco de madera de olivo tallada, que reflejaba la luz que entraba por la ventana, haciendo que el salón pareciera más grande,
más vivo, más abierto al futuro. Ana aportó su propio toque a la casa, con una delicadeza que respetaba la esencia del lugar. Plantó un pequeño huerto de hierbas aromáticas junto a la cocina, cuyo perfume fresco empezó a competir con el viejo olor a cera y a madera. Cambió las pesadas cortinas de terciopelo por otras de lino blanco, que dejaban pasar la luz del sol a raudales, pequeños cambios que sumados, eran una revolución silenciosa. La casa empezó a respirar de nuevo. Isabel, al principio, observaba cada cambio con el ceño fruncido, pero pronto se encontró tarareando viejas canciones mientras cocinaba, contagiada por la nueva energía que recorría la finca. La soledad estaba dejando de ser un nombre para convertirse en una ironía. La reacción de la comarca fue la esperada, un muro de hielo. En sus visitas al pueblo, Antonio y Ana eran recibidos con un silencio hostil, o con miradas de desaprobación apenas disimuladas. Algunas familias, antes amigas, ahora cruzaban la calle para no tener que saludarlos. Antonio soportaba el ostracismo con una dignidad estoica, pero veía cómo afectaba a Ana, cómo la hacía encogerse sobre sí misma. Una tarde en el mercado, una de las mujeres más influyentes del pueblo, le negó el saludo a Ana de forma ostentosa. Antonio, en lugar de enfrentarse a ella, simplemente rodeó a Ana con su brazo, la atrajo hacia sí, y le dio un beso en la frente, un gesto de una intimidad y un desafío tan públicos, que dejó a todos sin palabras. No necesitaban la aprobación de nadie, se tenían el uno al otro. Poco a poco, sin embargo, surgieron grietas en ese muro de prejuicios. La valentía de Antonio no había pasado desapercibida. Algunos hombres, en la taberna, empezaron a comentar en voz baja, que después de todo, Santiago tenía derecho a rehacer su vida. La prosperidad de la soledad, que bajo la administración conjunta de la pareja parecía más productiva que nunca, también generaba un respeto a regañadientes. La gente del campo entiende el lenguaje de la tierra, y la tierra de Antonio y Ana hablaba de trabajo duro, de orden, y de una nueva vida. No se ganaron la amistad de la comarca, pero sí una forma de respeto distante, la aceptación de que eran una fuerza con la que había que contar. Los meses se convirtieron en un año. La primera cosecha de aceitunas que supervisaron como matrimonio fue la más abundante en una década. La fiesta de la vendimia ya no fue una celebración tímida, sino una explosión de alegría. Antonio, que antes se mantenía al margen, ahora bailaba con Ana en el centro del patio, bajo la mirada de sus trabajadores, que aplaudían y vitoreaban. La risa de Ana se había vuelto algo habitual en la casa, un sonido tan natural como el canto de los pájaros al amanecer. Había encontrado su lugar en el mundo, no por la ausencia de un escándalo, sino por la presencia de un amor que la había anclado a la tierra y a sí misma. Una tarde de otoño, un año después de la tormenta que la había llevado allí, Ana encontró a Antonio en el porche, mirando cómo la lluvia caía sobre los campos. Se sentó a su lado, en silencio, y apoyó la cabeza en su hombro. Él la rodeó con su brazo. No necesitaban hablar. El ciclo se había completado. La misma lluvia que la había traído como una náufraga desesperada, ahora regaba los campos de su hogar, una promesa de futuro. La soledad ya no era un refugio contra el mundo, sino el centro de su propio universo, un lugar donde dos almas heridas habían aprendido que el verdadero amor no consiste en encontrar a una persona perfecta, sino en aprender a ver la perfección en una persona imperfecta. Con el tiempo, la historia de Antonio y Ana se convirtió en una especie de leyenda local, una historia que se contaba en voz baja junto al fuego en las noches de invierno, no como un chisme, sino como una fábula sobre el coraje y las segundas oportunidades. Se hablaba del viudo que había vuelto de entre los muertos, y de la forastera que le había devuelto el alma. La familia de Elena nunca perdonó a Antonio, y el nombre de los Santiago se dividió para siempre. Pero a él no le importaba. Había elegido su familia, y estaba sentada a su lado, mirando la lluvia caer, con su mano entrelazada con la suya. La transformación de Antonio fue completa. El hombre hosco y atormentado dio paso a un hombre sereno, cuya fuerza ya no residía en su capacidad para soportar el dolor, sino en su capacidad para abrazar la alegría. Aprendió que honrar el pasado no significaba vivir en él. A veces,
por la noche todavía iba a su despacho y miraba el retrato de Elena. Pero ya no hablaba con un fantasma. Sonreía a un recuerdo, agradeciéndole en silencio el amor que le había dado y la lección que su ausencia le había enseñado. Que el corazón, como la tierra, necesita pasar por un invierno para poder florecer de nuevo en primavera. Ana, por su parte, encontró mucho más que un marido y un hogar. Encontró la redención. El escándalo que la había perseguido se desvaneció, no porque la gente lo olvidara, sino porque ella misma dejó de huir de él. Se dio cuenta de que su valía no dependía de la opinión de los demás, sino de la integridad de sus propias acciones. Se convirtió en la señora de la soledad no por el título, sino por la fuerza, la inteligencia y la bondad con las que ayudó a que esa tierra y ese hombre volvieran a la vida. Su pasado ya no era una mancha, sino una cicatriz que le recordaba la fortaleza que siempre había llevado dentro. La vida en la soledad continuó, marcada por el ritmo de las estaciones. Nacieron hijos, cuyas risas llenaron los pasillos que una vez solo habían conocido el eco del silencio. El rosal que Elena había plantado, y que Ana había cuidado con esmero, ahora trepaba por la fachada de la casa, sus flores rojas como gotas de sangre y de vida contra la pared encalada. Era el símbolo perfecto de su historia, un legado del pasado que, cuidado por el amor del presente, florecía hacia el futuro. El diario de Elena permaneció en la caja de madera de olivo, en el fondo de un cajón del despacho. Nunca más fue abierto, su propósito se había cumplido. Había sido un puente entre el dolor y la sanación, un susurro del pasado que había dado permiso al futuro para nacer. Su secreto quedó guardado entre las paredes de la soledad, un último acto de amor de una mujer que, incluso después de la muerte, había encontrado la manera de liberar al hombre que amaba. Y así, la granja que una vez fue conocida como la Soledad, se convirtió en el testimonio de que incluso en la tierra más árida, después de la sequía más larga, el amor puede encontrar una manera de echar raíces. La historia de Antonio y Ana nos recuerda que a veces, la tormenta no llega para destruir nuestro camino, sino para limpiarlo y mostrarnos el único destino donde el alma puede, finalmente, volver a casa. No fue un final de cuento de hadas, sino algo mucho mejor. Fue un final real, ganado a pulso, lleno de la belleza imperfecta y resistente de la vida misma. Si crees que ninguna historia de quienes se quedaron atrás debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. El legado que Antonio y Ana construyeron en la soledad no fue simplemente el de una familia que encontró la felicidad contra todo pronóstico. Fue algo mucho más profundo. Su unión demostró que el amor que llega después del luto no es un acto de sustitución sino de valiente reconstrucción. No se trata de reemplazar un pilar caído, sino de usar las piedras de las ruinas para levantar un nuevo edificio, uno diferente, quizás más fuerte, porque conoce la fragilidad de sus cimientos. La soledad bajo sus manos dejó de ser un nombre que evocaba pérdida para convertirse en el símbolo de un renacimiento. La tierra, que había sido testigo silencioso del dolor de Antonio, se convirtió en el lienzo sobre el que pintaron un futuro que nadie, ni siquiera ellos mismos, se había atrevido a imaginar. Su historia se arraigó en esos campos como los olivos centenarios, un testimonio perdurable de que la vida siempre busca la manera de abrirse paso. Para Antonio, amar a Ana nunca significó dejar de amar a Elena. Al contrario, fue el acto final y más puro de honrarla. Comprendió, a través de la paciencia y la presencia de Ana, que el corazón no es una habitación única que se ocupa y desocupa. Es una casa con muchas estancias. El amor por Elena se convirtió en una habitación preservada con cariño, un lugar de recuerdos serenos al que podía volver sin que el dolor lo consumiera. Ana no le pidió la llave de esa habitación, le ayudó a construir otras nuevas, llenas de luz, de risas y de un futuro compartido. Esta fue la gran lección de su viaje. Que la capacidad de amar no se agota, sino que se expande, y que un corazón que ha conocido una gran pérdida puede, con el tiempo y el cuidado adecuados, volverse aún más vasto y compasivo, capaz de albergar más de un gran amor sin traicionar a ninguno. El papel de Ana en esta historia trasciende el de la mujer que salvó a un hombre roto. Ella también se salvó a sí misma.
Al encontrar un lugar donde su pasado no la definía, descubrió la verdadera medida de su propia fuerza. La mujer que había llegado huyendo de la vergüenza, se convirtió en la matriarca de la soledad, una administradora tan astuta como Antonio, una compañera cuya opinión era tan valiosa como la suya. Su legado fue el de demostrar que la dignidad no es algo que te otorgan los demás, sino algo que se cultiva desde dentro. Enseñó, con su ejemplo silencioso, que las cicatrices del pasado no son marcas de deshonra, sino mapas que muestran los caminos difíciles que uno ha tenido que recorrer para llegar a casa. Y su hogar finalmente no fue un lugar sino una certeza, la de ser amada por quien era, con todas sus heridas a la vista. El trabajo en la tierra se convirtió en el lenguaje de su curación. Cada estación traía consigo un ritual que los anclaba al presente y los obligaba a mirar hacia adelante. La poda de los olivos en invierno era un acto de fe, de cortar lo viejo para dar paso a lo nuevo. La siembra en primavera era una promesa de futuro. La vendimia en verano, una celebración del esfuerzo compartido. Y la cosecha de la aceituna en otoño, la culminación de un ciclo de paciencia y dedicación. Al hundir sus manos en la misma tierra, al sentir el mismo sol en la nuca y el mismo cansancio en los huesos, sus dolores individuales se diluyeron en un propósito común. La finca no era solo su sustento, era su terapia, su capilla, el lugar donde sus almas, al igual que las semillas, encontraron el terreno fértil para volver a brotar. Con el paso de los años, la actitud de la comarca se transformó de una hostilidad abierta a un respeto silencioso, y finalmente a una especie de admiración renuente. La historia de Antonio y Ana se convirtió en parte del folclore local, una lección viva que se transmitía en las tabernas y en los mercados. La gente vio cómo la soledad, antes un lugar de sombras, florecía hasta convertirse en la finca más próspera de la región. Vieron cómo el amor de esa pareja, nacido del escándalo y la tragedia, era más sólido y verdadero que muchos de los matrimonios de conveniencia que regían sus vidas. No se convirtieron en el centro de la vida social, nunca lo desearon, pero se ganaron un lugar de honor en la conciencia colectiva, el de aquellos que se habían atrevido a desafiar al mundo y habían ganado, no con arrogancia, sino con la simple y poderosa fuerza de su lealtad mutua. El nacimiento de su primer hijo, un varón al que llamaron Mateo, y más tarde de una hija, a la que pusieron de nombre Clara, selló su unión de una manera que ninguna ceremonia podría haberlo hecho. Las risas infantiles resonaron por los pasillos que durante tanto tiempo solo habían albergado el eco del silencio. Antonio como padre, fue un hombre renacido. La ternura que había creído perdida para siempre resurgió al sostener a sus hijos, al enseñarles los secretos de la tierra, al ver en sus ojos una mezcla de su propia fortaleza y de la serena inteligencia de Ana. Para Ana ser madre fue la culminación de su anhelo más profundo, el de crear la familia que nunca tuvo, de echar raíces tan profundas que ninguna tormenta futura pudiera volver a arrancarla de su sitio. Isabel vivió para ver todo esto. La anciana ama de llaves que había comenzado como la feroz guardiana de un santuario de dolor, se convirtió en la abuela postiza de esos niños, la matriarca indiscutible de la casa. Su lealtad a Helena nunca flaqueó, pero se transformó. Comprendió que la mejor manera de honrar a su antigua señora era ayudando a cuidar la felicidad del hombre que ambas habían querido. En sus últimos años, se la veía a menudo sentada en el porche, con uno de los niños en su regazo, contándole historias del pasado, no con tristeza, sino con la sabiduría de quien ha visto el ciclo completo de la vida, la muerte y el renacimiento. Su aceptación fue el puente que unió definitivamente el pasado de la soledad con su presente vivo y esperanzador. La memoria de Helena encontró su lugar de paz. Dejó de ser un fantasma para convertirse en una presencia benévola, un ángel guardián de la familia. El rosal que había plantado junto a la entrada principal se convirtió en una tradición. Cada año en el aniversario de su muerte, Ana y los niños cortaban las flores más hermosas y las llevaban a su tumba en el pequeño cementerio del pueblo. No era un acto de luto sino de gratitud. Le agradecían la vida que había compartido con Antonio, el amor que lo había formado y, en un sentido profundo y misterioso,
el camino que su ausencia había abierto para que una nueva forma de felicidad fuera posible. El pasado y el presente ya no estaban en guerra, convivían en armonía, como las raíces viejas y los brotes nuevos del mismo árbol. El concepto de hogar para Antonio y Ana adquirió un significado que iba más allá de las paredes de la casa. Para él, fue la reconquista de un espacio que el dolor le había arrebatado. Aprendió que un hogar no es un lugar donde se guardan los recuerdos, sino donde se crean otros nuevos. Para Ana, fue el descubrimiento de algo que nunca había conocido. Un hogar no era solo un techo sobre su cabeza, sino la sensación de seguridad, de pertenencia, la certeza de que había un lugar en el mundo donde podía ser ella misma sin miedo al juicio. Juntos, hicieron de la soledad no solo una propiedad próspera, sino un santuario de la vida real, con sus alegrías, sus penas, sus rutinas y sus milagros cotidianos. Un lugar donde el amor era el pan de cada día. El tiempo siguió su curso inexorable, tejiendo hilos de plata en el cabello de Antonio y suavizando los rasgos de Ana con la serenidad de una vida plena. Se convirtieron en una de esas parejas de ancianos, cuya complicidad se manifiesta en silencios compartidos, en miradas que lo dicen todo, en la forma en que sus manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, todavía se buscaban de forma natural. Los veían caminar al atardecer por los mismos olivares, donde una vez habían dado sus primeros y tímidos pasos hacia el otro. Su amor, que había nacido como una llama desafiante en medio de una tormenta, se había transformado en una brasa cálida y constante, que irradiaba un calor que reconfortaba a todos los que se acercaban a ellos. El legado físico de su unión fue una finca floreciente, un apellido respetado y una familia unida. Pero su verdadero legado, el que perduró mucho después de que ellos se fueran, fue inmaterial. Fue la historia misma. Una historia que se contaba para recordar que el corazón humano tiene una capacidad de recuperación casi infinita, que la bondad puede ser una fuerza más revolucionaria que la ira, y que el verdadero coraje no consiste en no caer, sino en tener la valentía de levantarse y volver a construir, incluso cuando parece que solo quedan cenizas. La soledad se convirtió en un sinónimo no de aislamiento, sino de fortaleza y de segundas oportunidades. El campo andaluz, con su sabiduría ancestral, guarda estas historias en la memoria de la tierra. El viento que susurra entre las hojas de los olivos, todavía parece contar la historia del viudo que se negó a morir de pena y de la forastera que llegó con la lluvia, para enseñarle a vivir de nuevo. Las viejas paredes encaladas de la casa, que han visto pasar generaciones, guardan el eco de las risas de sus hijos y el murmullo de sus conversaciones nocturnas. Porque el campo sabe que las historias más importantes no son las que se escriben en los libros de historia, sino las que se graban en los corazones de las personas y en el paisaje que habitan. Y así, la vida de Antonio y Ana nos deja una verdad tan simple como profunda, tan atemporal como los olivos bajo los que encontraron la paz. Nos enseña que el amor no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye día a día, con paciencia, con sacrificio y con la fe inquebrantable en la capacidad del otro para sanar nuestras propias heridas. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la mayor felicidad no se encuentra huyendo del pasado, sino aprendiendo a bailar con sus fantasmas bajo la lluvia, hasta que el sol, inevitablemente, vuelve a salir. Porque al final, toda gran historia de amor, no es sobre cómo empieza, sino sobre cómo perdura. Y la de Antonio y Ana, forjada en el dolor y cimentada en el coraje, perdura en cada aceituna que brota de esa tierra, en cada atardecer que tiñe de oro las colinas de la soledad. Un testimonio eterno de que incluso en la más profunda soledad, dos almas pueden unirse para crear un mundo entero, un mundo donde el amor finalmente encuentra su hogar.